A partir de la década de los 70, varios núcleos latinoamericanos empezamos a trabajar sobre la necesidad de superar una visión de la salud como un tema de enfermedad en personas y de abrirnos a la determinación social de la salud. Y entonces en esa función yo propuse desde entonces trabajar una visión de la salud en términos de su complejidad, lo que quiere decir que la salud abarca no solo el aspecto de la vida individual, sino que abarca también lo que suceda en la clase social, en el grupo socioeconómico del que uno forma parte, y a su vez ese grupo socioeconómico forma parte de una sociedad que tiene una lógica en la manera como ésta se desarrolla y se condiciona. Entonces hablamos de tres dimensiones de la salud: la dimensión general, la dimensión particular de los grupos y la dimensión individual de las familias. A nivel general, la estructura socioeconómica es sumamente importante porque es aquel elemento que da la lógica de por qué y hacia dónde va una sociedad. Si la lógica de una sociedad es la acumulación de riqueza, es el sentido acumulativo y la reproducción social gira alrededor de esa acumulación de riqueza, eso generalmente significa, si hay acumulación de parte de una élite que es la propietaria de los grandes medios, entonces eso significa que hay un sistema social de exclusión. Ese hecho estructural de la acumulación está ligado además a una forma de organizarse la política y las grandes relaciones políticas, del poder político. Y eso también está ligado a una forma de desarrollarse la cultura. Entonces, estos tres elementos, la estructura económica, la configuración política y la configuración cultural, forman lo que hemos llamado la determinación general de la salud. Ese marco es el que determina los modos de vivir de los diferentes grupos sociales. Los diferentes grupos sociales existen negociando en relaciones de poder su vida. Entonces, unos tienen unas opciones, otros no. Ese modo de vivir, a su vez, es un profundo condicionante de la salud. Cuando digo modo de vivir, me refiero al modo de trabajar, me refiero al modo de consumir, me refiero al modo de organizarse los soportes sociales y colectivos, me refiero también al modo de construir la identidad y finalmente a las relaciones ecológicas y de calidad ambiental que disfruta o no disfruta cada grupo social. Entonces ahí tenemos la dimensión particular y los individuos se desarrollan como parte de ese grupo se desarrolla como parte de una lógica general de la economía, de la política y de la cultura. Nosotros hilvanamos la relación entre los tres elementos y decimos que la salud es las tres cosas. No es ni solamente lo que se expresa en individuos, ni es solamente lo que sucede en los grupos sociales, ni es solamente lo que sucede en la sociedad, sino los tres elementos juntos. Entonces, estos elementos conceptuales, apliquémoslos al caso, por ejemplo, de toda la inmensa cantidad de problemas que surgen alrededor de la agroindustria. Si la agroindustria se desarrolla a nivel general para una lógica de acumular territorios, enormes extensiones de tierra, esa acumulación de tierra generalmente significa acumulación de agua y de todos los recursos vitales de la agricultura. Significa además, si la lógica es la acumulación de capital, ir a un uso intensivo de una tecnología que no es responsable ni con el medio ambiente ni con los individuos. Y entonces en ese escenario, el uso masivo de agrotóxicos, de pesticidas y de una lógica productiva de ese tipo, determina que las personas que viven en esas regiones, sobre todo aquellos que son comunidades más pobres, o los trabajadores de esos elementos, como grupo están siempre expuestos, sea vía el trabajo o vía las aspersiones que pueden usarse para los plaguicidas, están expuestos a los agrotóxicos. Y es en ese escenario que las personas llegan o no a tener un problema, por ejemplo, la proclividad a determinadas patologías genéticas o problemas de toxicidad, problemas de cáncer. Tomemos otro ejemplo, el caso, digamos, del dengue. El dengue es un problema de una enfermedad transmisible, se transmite a través de un mosquito, la Aedes aegypti, cuya mordedura a un paciente que tiene la enfermedad y luego la picadura y luego la inoculación a otra persona actúa en la transmisión de esta enfermedad vectorial que es el dengue.
Entonces las personas tienden a pensar que el problema es ya la persona enferma y en su casa la picadura del mosquito y nada más. Y entonces todo se resuelve fumigando o haciendo un control de las larvas alrededor de los domicilios, lo que se llama el uso de un larvicida o poner un toldo en la habitación. Pero para comprender el dengue en esta relación múltiple que yo mencioné antes, hay que comprender que la razón por la cual hay el riesgo de la picadura de las personas es porque tienen ciertas calidades de vida urbana que les exponen a ese tipo de situación. Por otro lado, en las zonas que nosotros hemos estudiado en mi país, tenemos la presencia de inmensos monocultivos de banano que rodean la ciudad, y esos monocultivos utilizan químicos que son químicos y un sistema agrícola que va a determinar varias cosas que tienen que ver con el dengue. Por ejemplo, los monocultivos son generalmente zonas donde la pérdida de biodiversidad y el empobrecimiento de los suelos hace que haya un calentamiento mayor. El calentamiento mayor por cada medio grado que suba la temperatura promedio en una región va a significar una tasa de reproducción más alta del mosquito. O sea, el mosquito se va a reproducir más rápido y el virus que está en el organismo del mosquito también se va a reproducir más rápido en su ciclo vital. Entonces, eso sumado al hecho de que el plaguicida mata a los depredadores que se comerían el mosquito, como peces u otras especies, hace que la ruptura del balance haga que el mosquito en su tasa de reproducción esté en mayor cantidad. Entonces, el patrón de vida de la gente que le expone a la picadura, más el tema de la presencia del mosquito en alta densidad, es lo que nos da esta reproducción tan grande. Por otro lado, el tema del agua. ¿Dónde se reproduce el mosquito? En recipientes que están sin tapa y que son los criaderos. Bueno, ¿dónde se dan? Nosotros hemos estudiado los barrios de esas ciudades, y ¿dónde están los criaderos más grandes? Es en los barrios donde no hay agua y la gente tiene que coleccionar en bidones grandes el agua para poder sobrevivir, porque hay una política municipal que además está hecha segregacionada. O sea, hay barrios que no tienen agua, otros que sí la tienen. Y entonces justamente las tasas mayores de dengue y del peligro de la enfermedad es en aquellas zonas. Entonces, como tú verás, es un conjunto de elementos que no son estrictamente médicos, ¿no? Sino que son procesos socioepidemiológicos los que determinan la alta frecuencia en unas clases sociales del problema y en otras menor. Eso no significa que no pueda haber enfermedades en todos los grupos sociales, pero la exposición al problema y la vulnerabilidad de los grupos depende de su condición social.